Muy buenos días para la audiencia de la agencia Prensa Rural. Estamos en esta, la segunda emisión del programa televisivo El Diálogo es la Ruta, un programa que busca en la agenda de nuestra agencia Prensa Rural ambientar los temas referidos al proceso de paz recién iniciado el pasado 18 de octubre en la ciudad de Oslo, Noruega, y fundamentalmente en esta etapa el tema referido al primer punto de la agenda sobre política de desarrollo agrario integral. Para abordar este tema está con nosotros el profesor Jairo Estrada. Él es director académico de la maestría en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Nacional y es también director de ILSA. Precisamente nos encontramos aquí en la sede de esta importante organización de investigación y estudios sociales, económicos y de derechos humanos. Profesor Jairo Estrada, muy buenos días. Bueno, primero que todo, pues un saludo muy especial a toda la audiencia de este importante programa de prensa alternativa necesaria en nuestro país. Como decíamos, el proceso de paz inició recién el pasado 18 de octubre en Oslo. Estamos en ese trayecto entre Oslo y La Habana. Muchas opiniones encontradas sobre ese inicio, sobre esos discursos iniciales de las dos partes, sobre sus intervenciones en las ruedas de prensa posteriores. Para iniciar esta breve conversación, profesor Estrada, ¿cuál es su apreciación sobre este inicio de un proceso tan importante para el futuro del país? Bueno, en primer lugar, pues lo que efectivamente hay que tener en cuenta es que estamos frente a un acontecimiento de la mayor importancia y el mayor significado para nuestro país, porque se viene concretando la posibilidad de avanzar hacia una solución política al conflicto social y armado colombiano. Yo diría que se trata de un acontecimiento tal vez el más importante en la historia reciente, después de la terminación unilateral por parte del gobierno colombiano de los diálogos que en su momento se habían iniciado durante el gobierno de Pastrana en San Vicente del Caguán. Pero más allá pues de mostrar el significado de este evento y con relación a la pregunta que me haces, pues a propósito de mi reacción inicial sobre lo que se vio en esta primera reunión pública en la ciudad de Oslo, pues tengo que señalar que esa reacción expresa pues lo que ya muchos apreciábamos podía evidentemente suceder, y es que en el país se ha abierto paso la idea que este proceso de diálogos que se ha iniciado es un proceso que simplemente pues tiene el papel, la función de conducir a una rendición de parte de la insurgencia colombiana, y en ese sentido pues que lo que se espera es que sea algo que ocurra muy rápidamente, y en cierta manera pues la población colombiana había sido dispuesta en ese sentido por los medios de comunicación, y lo que se esperaba entonces es que se escuchara una contraparte del gobierno, en este caso de la insurgencia, que tuviese un discurso que fuese como en esa línea y en esa dirección. Y la reacción pues con la que se encontró la población colombiana en general, la opinión pública también, pues es que escuchamos unas reflexiones, unos planteamientos que en principio pues reafirman lo que ha sido una política de una organización insurgente alzada en armas contra el Estado a lo largo de más de 5 décadas, en la que pues argumenta justamente las razones del alzamiento, y en la que además muestra la validez y la vigencia de ese alzamiento, considerando
las tendencias que vienen expresándose en el proceso político y en el proceso económico colombiano durante las últimas décadas, ¿no? En ese aspecto pues me llamó particularmente la atención el profundo conocimiento que se evidenció en el discurso del comandante insurgente Iván Márquez de la realidad colombiana, su acercamiento pues al análisis de los problemas que hoy se discuten en el país, que son los problemas pues asociados con la forma como se está produciendo el territorio, los problemas asociados pues con el desarrollo, con la minería, en fin. Y además también diría yo adicionalmente esa lectura interesante también de las dinámicas de los conflictos sociales que se están expresando en diversos lugares del país precisamente en relación con todos estos proyectos mineros y energéticos. Bien, profesor Estrada, tenemos entonces una fase previa exploratoria que produjo un documento que se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese documento tiene un preámbulo, tiene unos acuerdos, tiene 5 acuerdos, ¿cierto?, que son bastante operativos y concretos, y tiene una agenda de 6 puntos, ¿cierto? En el primer punto de la agenda, del tema de la cuestión agraria, el desarrollo rural. En nuestra primera entrevista con el profesor Darío Fajardo abordamos de manera integral esos énfasis que hay ahí plasmados, y surtía una pregunta que se me hace muy afortunado hacerla. ¿Se pretende salir del atraso en que vive el campo colombiano? Algunos sectores mayoritarios del campo colombiano, hay unos sectores modernos articulados a la economía mundial, pero el cuadro general es un cuadro de pobreza, atraso, de violación sistemática de derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales, ambientales y culturales. ¿Cómo es posible hablar de desarrollo rural y de salir de este atraso mencionado sin tocar el tema del modelo de desarrollo? ¿Qué implicaciones tiene eso para el abordaje de este primer punto en la agenda? No, si nosotros hacemos un acercamiento juicioso al tema del desarrollo rural, al tema del desarrollo agrario en nuestro país, inevitablemente pues ese acercamiento tiene que involucrar las reflexiones acerca del curso que tiene el proceso económico en general, y eso desde luego pues que involucra al propio modelo económico. Hay que decirlo que esa es una reflexión que no solamente proviene de los medios académicos que hoy muestran pues cómo la cuestión agraria en el país, el problema del desarrollo rural, pues tiene que ser leído hoy claramente en relación no solo con el problema de la tierra, sino sobre todo con la cuestión del territorio, entendida esta como una producción social a la que concurren, digamos, diversos elementos, diversos sectores sociales, clases sociales, en la que participan pues diversos actores, se juegan intereses, se juegan relaciones de poder. Y digo, estas reflexiones no son solamente académicas, sino provienen del propio ámbito político. Yo, por ejemplo, he escuchado en más de una ocasión al ministro de Agricultura afirmar que una de las principales dificultades que tiene hoy la agricultura en Colombia tiene que ver con la minería. Y he visto cómo él expone pues unos mapas en los que él superpone el mapa minero, de los proyectos mineros, de los títulos concedidos y de los títulos por conceder en nuestro país, con lo que sería el mapa, digamos, agrícola, con lo que sería el mapa de la vocación productiva de las tierras, etcétera, ¿no? Y entonces, pues hacer una entrada, ¿no es cierto?, a esta temática considerando la relación tierra-territorio, modelo económico, es una entrada normal, ¿no es cierto?, técnicamente necesaria, desde el punto de vista del conocimiento, absolutamente apropiada, ¿no? Reitero, desde los medios académicos,
pasando por los estudios, por ejemplo, del propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el informe que hace el año pasado sobre la situación del campo colombiano, sobre la situación rural en nuestro país, pues también propone una entrada de esos temas, ¿no? de esas características, perdón, ¿no? Y reitero, incluso en los propios medios institucionales, ¿no es cierto? Entonces, avanzar en la construcción de un consenso que efectivamente nos diga, mire, metodológicamente es conveniente pues que consideremos los problemas agrarios en relación con la economía en su conjunto, pues es absolutamente válido. Yo pongo, por ejemplo, un tema a manera de ilustración, ¿no? En la agenda se habla de la seguridad alimentaria. ¿Cómo uno no mirar el tema de seguridad alimentaria dentro del tema de desarrollo agrario? ¿Cómo uno no mirar el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, en relación con los tratados de libre comercio? Es absolutamente imposible no hacerlo, ¿no? Entonces no es que se trate... Porque los tratados condicionan dependencia, abierta. Claro, y porque los tratados tienen que ver pues con la apertura del mercado, ¿no? A las importaciones de alimentos, entonces, entonces ¿qué es seguridad alimentaria, no? Incluso moviéndose uno en las conceptualizaciones de seguridad alimentaria, porque pues en lo personal prefiero una conceptualización como de soberanía alimentaria, pero incluso moviéndose uno en el terreno del concepto de seguridad alimentaria, una de las principales amenazas a la seguridad alimentaria hoy que tiene este país tiene que ver pues con los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, ¿no? La producción de alimentos del país pues se ve severamente amenazada, afectada por la apertura que se hace en sus mercados. Entonces uno cómo no va a relacionar, ¿no? Una cosa con la otra, es imposible. Yo no puedo imaginarme un modelo de desarrollo agrario en una urna de cristal, ¿no es cierto? Y por el otro lado un modelo económico que no tiene nada que ver pues aparentemente con ese modelo de desarrollo agrario. Entonces es un problema teórico, es un problema metodológico y es un problema además de cómo quienes investigan, quienes hacen política, incluso la propia institucionalidad pues está abordando el problema, ¿no es cierto? Y son múltiples los eventos académicos, foros, en fin, en los que uno pues advierte este tipo de reflexiones y de análisis, ¿no? Eso que acaba de decir me da pie para hablar de la otra contradicción que usted ya la mencionó. Se habla en el literal C del primer punto sobre el desarrollo agrario de un programa de desarrollo con enfoque territorial. Y entonces la pregunta es, el gobierno ha dicho ya de entrada en su discurso inicial que la política mineroenergética tampoco está en discusión. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción que es bastante profunda? El territorio es un todo donde están los recursos y donde hay unas propuestas de autonomía territorial que buscan precisamente participar de la administración de los recursos para salir del atraso y la pobreza. Sí, como tú bien lo señalas, realmente uno no entiende y uno pues quisiera saber cuál es la propuesta entonces de acercamiento teórico desde el punto de vista de las teorías del desarrollo, desde el punto de vista de las teorías del desarrollo rural, ¿no es cierto? Metodológico, ¿no es cierto? Uno quisiera saber entonces cuál es el acercamiento que se va a hacer, ¿no? Analizar hoy las dinámicas económicas en general, en este caso en particular, las tendencias del desarrollo rural en relación con la producción del territorio, es algo que es aceptado por la comunidad académica internacional, ¿no es cierto? Es algo que es aceptado por investigadores, por analistas, no es ningún exabrupto, ¿no? Porque efectivamente lo que estamos apreciando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y particularmente incluso en el caso de América Latina, justamente es que los debates del desarrollo están atravesados hoy por la superposición, ¿no? de los proyectos según los énfasis que estos tengan, según si es de los proyectos económicos, quiero yo decir, ¿no es cierto? Por eso que tú mismo señalas, ¿no? El territorio no es
el territorio no es solo una construcción física, ¿cierto? No es solo un área delimitada geográficamente, ¿no? El territorio es suelo, sin ninguna discusión. El territorio es subsuelo, sin ninguna discusión. El territorio es, algunos le dicen a eso el vuelo, otros le dicen el sobresuelo, ¿no es cierto? ¿No? Pero el territorio es eso físicamente hablando. Pero el territorio además es una construcción social. Es la gente. Se constituyen relaciones sociales en el territorio, relaciones de producción, relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces uno cómo va a pretender analizar, digamos, dinámicas económicas, ¿no? Dinámicas de desarrollo rural con enfoque territorial, sin tener en cuenta qué significa el territorio físicamente y qué significa el territorio socialmente, ¿cierto? Y al hacer un acercamiento de esas características, pues ese acercamiento nos lleva inevitablemente a tener que decir, hombre, pues aquí nos toca tener en cuenta pues que hay unas dinámicas económicas, ¿no es cierto?, que están produciendo territorio, ¿no? En las que esa producción del territorio, por ejemplo, se está reforzando en la minería. Vea, yo he estado en unos foros, en unos eventos de organizaciones campesinas, de campesinos de aquí de la región central del país, productores agrícolas, campesinos. ¿Y cuál es el planteamiento de esos campesinos? La principal amenaza que ellos ven para su producción agrícola es la minería. Se lo dicen a uno los campesinos, ¿cierto? Ni siquiera, para eso no hay que hacer un gran análisis académico de los campesinos. Están viendo que debajo de su tierrita hay unos recursos naturales, ¿no?, que pueden ser de carbón o que pueden ser que resultaron atractivos, ¿no es cierto?, y entonces como que a esos campesinos los quieren sacar de ahí. Es más, las preocupaciones que hoy tienen esos campesinos, es que lo menciono porque lo escuché en un evento que hubo a esos campesinos, hoy están diciendo, no estamos recibiendo agua, el agua que nosotros necesitamos pues acá para nuestra producción, para nuestros cultivos. ¿Y cuál es la razón? Se la están llevando las mineras, se la están llevando las petroleras, porque esa actividad de extracción de recursos es una actividad que se fundamenta en buena medida en un uso del agua en unas magnitudes que uno realmente no alcanza a imaginar, ¿no es cierto? Entonces reitero el planteamiento, pues a propósito de lo que tú señalas, comparto pues lo que tú sugieres en la pregunta y pensando esto con un enfoque territorial que llaman, pues obliga a una lectura, una concepción integral del concepto de territorio, ¿no? No es simplemente un lugar geográfico, es un lugar, es un escenario de producción social, de producción de relaciones, ¿no es cierto? Y precisamente la discusión que se ha desatado en el país, a propósito pues del discurso de Iván Márquez en Oslo, pues pone en evidencia eso, ¿cierto? Porque pues me da a mí la impresión, como lo he leído en varias columnas de opinión, pues me da la impresión y lo he escuchado además en colegas en la universidad, que se puso, como decimos coloquialmente, el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Entonces se puso el dedo en la llaga y se evidenció pues que hay que hacer un debate de esas características y con esa perspectiva, ¿no es cierto? Más allá pues de si a uno le gusta o no, si las cifras son exactamente esas o qué sé yo, ¿no? Más allá de eso, pero el problema... Hay un diagnóstico, claro. Hay un diagnóstico que creo yo es el que uno ha recogido, que ha visto en muchos eventos, que escucha, ¿no?, que expresa pues lo que en muchos sectores de la opinión colombiana, en sectores sociales y populares, se viene diciendo, ¿cierto? ¿No? Que es que todos los días a mí me llegan correos de información de lo que pasa, por ejemplo, en el Quimbo, ¿cierto? Y allá, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues peleando por el territorio, ¿cierto? Reivindicando
un concepto de agricultura, un concepto de comunidad campesina, ¿no? Reivindicando derechos, reivindicando un relacionamiento distinto con la naturaleza, no depredador, no destructor, ¿no? Y así uno pudiera mencionar muchos otros casos de conflictos socioterritoriales, porque hoy los conflictos también están adquiriendo esas características en nuestro país. Aprovecho para hacerle una pregunta que es necesario, creo que hacer. Hay unos sectores sociales, unas élites minoritarias que están proyectando un sentimiento pesimista frente al desarrollo del proceso. Llamémoslos sectores retardatarios, ¿cierto? Que creen todavía en la guerra como una fórmula para solucionar los problemas del país. Tenemos en ese primer punto el desarrollo rural, agrario, claramente tres enfoques, tres propuestas: la vigente del gobierno, el modelo de desarrollo actual extractivo que privilegia la política energética y minera y la agroindustria, la propuesta de las FARC, que está contenida inicialmente en un documento fundacional de esa guerrilla, el programa de los guerrilleros de las FARC, que plantean una reforma agraria, ¿cierto? Y hay un acumulado de propuestas de las organizaciones sociales del campo, campesinas, de muchos años de lucha y batalla. ¿Usted cree que estos tres enfoques se pueden concertar en un proceso que pueda desembocar en un modelo compartido, concertado de desarrollo que dignifique la vida de la gente del campo? Pues ese es en buena medida ese es el esfuerzo que creo yo representa un proceso de diálogos, como está planteado hasta el momento, ¿no? Y en ese sentido, lo primero pues que hay que señalar es que por lo que uno entiende de la forma como han pactado las partes ese proceso de diálogo, en sentido estricto estamos en presencia de un proceso que no puede ser pensado y concebido exclusivamente como un proceso que compromete a quienes están involucrados directamente en la contienda militar, ¿no es cierto? Sino que en sentido estricto, incluso habría que decirlo también con claridad, por el mismo carácter histórico y por la misma naturaleza del conflicto colombiano, este es un conflicto social y armado. Y eso supone entonces que una concepción de diálogo pues trasciende una mirada exclusivamente en particular. Sí, y en términos como de dos fuerzas en contienda. Aquí lo que está en juego me parece es algo como más de fondo, que es justamente pensar, la posibilidad de avanzar hacia el diseño de mecanismos que sienten las bases para poder emprender transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, que puedan contribuir efectivamente al alzamiento armado contra el Estado, ¿no es cierto? Y a que los conflictos en la sociedad pues puedan tramitarse exclusivamente, ¿no es cierto?, en las dinámicas, digamos, que se pueden ofrecer en ese sentido y en esa dirección. Entonces esta reflexión a qué apunta? Esta reflexión apunta pues a señalar que aquí no solamente juega la posición gubernamental o la posición de la organización insurgente, sino que ocupa un papel central, fundamental diría yo además, lo que se esté pensando desde los procesos sociales y populares. Este es un proceso de negociación que tiene que ser enriquecido, ¿no? Y tiene que ser enriquecido precisamente con todas esas trayectorias de lucha, con todas esas trayectorias de experiencia, con esas aspiraciones incluso. A mí me ha llamado mucho, César, la atención lo siguiente: solo el anuncio del inicio de unos diálogos se tradujo en que los indios dijeran que ellos querían estar en la mesa. Los afros han dicho que ellos también quieren estar en la mesa. Las mujeres dicen nosotros queremos estar en la mesa. Los estudiantes nosotros queremos estar en la mesa. Es decir, eso muestra el déficit de democracia que hay en este país. Eso muestra los límites para un trámite de la política exclusivamente en los marcos institucionales, ¿no es cierto? Porque aquí nos acostumbraron
a que la política solo se tramita a través de procesos electorales, ¿no? Mediante una democracia gobernable, ¿no? Una democracia basada en el fraude estructural, y entonces nosotros quedamos ahí sometidos a eso, y entonces para hablar de política toca es participar en elecciones. No, lo que nos están enseñando hoy los procesos sociales y populares, incluso organizados ya algunos, claramente, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Comosoc, hay muchas dinámicas regionales, locales, es que es posible hacer política de otra manera. Entonces, a propósito de tu comentario, ¿qué es lo que, hacia dónde es que va mi reflexión? ¿No es cierto? A que efectivamente hay un momento interesante para que todas estas demandas sociales, todas estas concepciones sociales que se encuentran, digo yo, regadas en esta sociedad, en algunos casos dispersas, en otros fragmentadas, pues que efectivamente de pronto se puedan canalizar en dirección hacia un nuevo consenso, hacia un nuevo contrato social. Yo incluso en el análisis que he hecho de todo este proceso, tal vez en términos como muy optimistas, porque pues uno quiere desde luego pensar también con la esperanza, con la posibilidad de una solución política al conflicto social y armado colombiano. El análisis uno ha dicho, esta puede ser una oportunidad incluso para avanzar hacia un escenario de refrendación que también está planteado en el documento. Un escenario de refrendación que se base, digamos, en una muy activa participación social y popular. Y eso no puede ser otro, por lo menos en mi perspectiva, que el de una Asamblea Nacional Constituyente concebida, eso sí, sobre unos fundamentos distintos a la definición de conformación de una asamblea a partir de la mera democracia eleccionaria. Aquí necesitamos pensar, pero eso tiene que salir desde la sociedad misma, de los sectores sociales, dinamizar eso, moverlo, ¿no es cierto? Es un poco como uno ve el asunto ahí en ese sentido, ¿no? Muy bien, profesor. Aprovechemos la parte final de la entrevista para hablar de un tema específico que está recogido en el primer punto. Se trata del tema de las zonas de reserva campesina. Literalmente dice protección de las zonas de reserva campesina. Estas zonas pues representan, como usted lo sabe, un acumulado del pueblo campesino, están en un marco legal, institucional, ¿cierto? Y son una figura territorial, están trascendiendo hacia ser más que eso, hacia ser una propuesta de desarrollo territorial integral. Algunas organizaciones campesinas como la ACBC han dicho que este es un primer paso que es necesario cumplir, e incluso algunos han dicho es la manera de medir la voluntad política en el caso concreto de una de las partes del Estado, ¿cierto? Usted que ha estado cerca a varios procesos de zonas de reserva, ¿qué sentimiento tiene sobre ese proceso para iniciar? No, sin duda me parece que es un tema central, ¿no? Es un tema central en la discusión, porque aquí estamos en presencia de una experiencia de producción social del territorio desde abajo. Una experiencia de producción del territorio, digamos, por parte de comunidades organizadas. Y en ese sentido yo reivindico ahí como dos categorías de análisis. Una, la categoría de territorio campesino, y dos, la categoría de comunidad campesina, ¿cierto? Territorio y comunidad, es decir, no es simplemente un lugar cualquiera, no es un territorio cualquiera, sino es un territorio que tiene la pretensión de organizarse sobre unos presupuestos, digamos, de organización comunitaria, ¿no? De comunidad, y reivindico mucho ese concepto de comunidad. Es una figura que hay que decirlo también, y eso no es ninguna novedad, pero hay que recordarlo de todas maneras, es una figura que ha sido estigmatizada, que ha sido perseguida, ¿no es cierto?, que fue fácticamente ilegalizada, aunque se habló fue de una suspensión, pero realmente durante el gobierno de Uribe lo que hubo fue pues una ilegalización de los procesos, una persecución, y que incluso en el gobierno actual, en esos diferentes entendimientos que hay,
porque la figura desde la institucionalidad del Estado también es leída de manera distinta. En algunos entendimientos de la figura se ha leído como parte de una estrategia contrainsurgente, ¿no? En la lógica de esa doctrina militar caduca, que también pues hay que revisar en este país, del enemigo interno, ¿no? De la lucha contra el enemigo interno, pues, ¿no es cierto? Hay que quitarle el agua al pez y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, de estigmatización de los campesinos que habitan esas zonas, ¿no es cierto? Y esa figura que ha sido estigmatizada y que es vista como parte de una estrategia contrainsurgente, lo que me parece importante y que incluso se ha tratado de involucrar en el marco de los planes de consolidación, ¿no es cierto? En fin, esa figura al mismo tiempo es una figura que los campesinos han venido reivindicando, y en el caso pues particular de la CBC yo creo que es un caso ejemplar, que incluso pues como he sabido por la audiencia del programa mereció un premio nacional de paz, ¿no es cierto?, y un reconocimiento internacional. Esa figura viene siendo reivindicada por los campesinos, y yo diría que entre tanto estamos en presencia de una idea, no, más que una idea, no, de una realidad que trasciende incluso lo que ella originalmente expresaba y representaba. Cuando fue pensada, claro, esto aquí hay una trayectoria histórica larga, ¿no es cierto?, pero yo me refiero incluso a los diseños institucionales de la década de los 90, ¿no?, en el marco de la ley 160, ¿no es cierto? Y digo que trasciende eso, ¿por qué? Porque precisamente, volviendo casi que a la primera parte de esta conversación que estamos teniendo, la cuestión del territorio tiene un significado que no tenía antes, que nosotros no le dábamos antes. Y cuando digo nosotros me refiero desde los investigadores hasta los propios campesinos, ¿no es cierto? Antes eso estaba asociado exclusivamente al tema de la tierra, ¿no?, y de la propiedad, y en fin, ¿no? Pero hoy tiene ya ese el significado de territorio. Y si tiene hoy el significado de territorio, significa que desde luego está de por medio la cuestión de la tierra y la cuestión de la propiedad. Eso es indiscutible, pero con unos elementos nuevos, ¿cierto? Y esos elementos nuevos, particularmente, ¿cómo los veo yo? Los veo ya en términos de una experiencia histórica de producción de territorio desde abajo, ¿no?, de lo que uno pudiera llamar como construcción de poder popular desde abajo, y por qué no decirlo también, una forma de producción de un nuevo poder, ¿no es cierto?, el poder de los campesinos, organizados en comunidades. Algunos llaman a eso autonomía territorial. Autonomía, sí, autónomamente, ¿no?, que tiene fácticamente, en unos casos desde luego más que en otros, ¿no?, allí donde la violencia, digamos, no prosperó en los términos en los que pudo haber prosperado en otros lugares, pero tiene fácticamente una organización política, ¿no? Es decir, hay formas de gobierno en muchos casos, por ejemplo, las juntas de acción comunal, las asociaciones de las juntas, tienen una forma de organización política de gobierno del territorio, de regulación del territorio, de regulación de los conflictos del territorio, de regulaciones ambientales incluso, ¿no?, de regulaciones de carácter social, de regulaciones económicas. Es decir, un concepto de autonomía construido fácticamente, no inventado, ahí está. Hay que ir y hablar con la gente de la asociación, pues con los campesinos de la asociación, y eso es lo que muy seguramente le cuentan a uno, ¿no es cierto?, cómo es que está. Entonces uno dice, esa figura que fácticamente existe, ¿no?, es una figura que hoy requiere efectivamente del desarrollo de un marco jurídico institucional que le dé todo el sustento correspondiente, ¿no? Fíjate esta situación, ¿no?, que además da cuenta también de lo que son las políticas gubernamentales. Las zonas de desarrollo empresarial tienen hoy toda la institucionalidad
del caso. Todos los apoyos por todas partes, porque van pues muy en la línea de las políticas gubernamentales. En el caso de las zonas de reserva, apenas estamos en presencia de una institucionalidad precaria, un reconocimiento que se ha venido logrando a punta de la movilización y de la presión campesina, porque eso no ha sido ninguna concesión graciosa de nada, ¿no es cierto? Y entonces en ese escenario, desde luego, eso que es hoy una realidad, que no es una invención, pues necesita adquirir una forma jurídico-política, ¿cierto? Una formalización en términos del ordenamiento que le dé todo el sentido, que además defina con claridad, como lo hace el Estado con territorios indígenas o con territorios afrodescendientes, compromisos del Estado para financiación de las zonas, transferencias directas de recursos como existen hoy establecidos desde el ordenamiento constitucional y legal también para los territorios campesinos. Y desde luego que si eso hace parte de la agenda, como evidentemente lo hace, pues es un tema en el que uno espera, ¿no es cierto?, pues que tenga unas traducciones de ese tipo, ¿no es cierto?, avanzar en los diseños del marco normativo, en la financiación, en fin, y sobre todo reconocer la capacidad de autonomía y de autogobierno que han mostrado las comunidades campesinas. Subrayo el concepto de comunidad campesina, porque pues claro, esto no es comparable con otros lugares del país donde hay campesinos también, ¿no? Pero es que son campesinos que no están organizados en una lógica, digamos, de organización democrática, comunitaria, de participación directa. Es hasta interesante para el país aprender de los procesos de construcción democrática que hay en esas experiencias, ¿no? Muy bien, profesor Jairo. Finalmente, pues en estos días se va a hablar mucho de las zonas de reserva campesina. Tenemos el día 30 un seminario programático nacional, ¿cierto? El día 31 la asamblea de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva. El día 1 de noviembre una audiencia en el Congreso de la República sobre zonas de reserva campesina, con un título muy bonito, las zonas de reserva campesina, una iniciativa agraria de paz. Y el día 2 una mesa de interlocución y de articulación institucional frente a las zonas. Hay problemas concretos, usted lo ha mencionado también de manera breve pero muy concreta. La efectiva reactivación de esas zonas desde lo institucional está en ciernes porque no hay presupuesto. Como todo el desarrollo rural históricamente es algo marginal dentro de las políticas públicas del Estado. Se habla mucho en este contexto del proceso de paz, de una fase programática de las organizaciones campesinas frente a su propuesta de desarrollo rural y de las zonas frente a lo que debe ser un programa nacional de zonas de reserva campesina. ¿Cuál cree usted que debe ser esos énfasis programáticos y cuál es su futuro en una coyuntura como la de un proceso de paz? Sí, en el caso de las zonas de reserva, pues lo primero es que las zonas de reserva no son urnas de cristal. Las zonas de reserva tampoco pueden ser entendidas como lugares de confinamiento, que a mí me da la impresión que hay gente que se imagina pues que eso es allá para que... De desmovilizar. Sí, no, incluso hasta eso de es... campesinos eso, también y de desmovilizar. También he llegado a leer eso, ¿no? Como que no, entonces allá pues, hay gente que lo piensa así, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es un entendimiento equivocado que en buena medida resulta del desconocimiento. Es decir, hay que estudiar más, ¿no? Eso es un llamado que uno tiene que hacer, hay que estudiar más estos procesos, ¿no es cierto? Entonces un primer asunto pues a señalar es ese, que esto no es una urna de cristal por allá aislada, sino que esto está inmerso pues en toda la problemática del país. Representa sin duda una opción, una posibilidad desde los campesinos organizados, desde las comunidades campesinas, ¿no? Representa sin duda una forma alternativa de producción del territorio, ¿cierto? Una forma además alternativa de producción del territorio que puede contribuir sin duda a uno de los temas gruesos de la política nacional hoy, y diría yo no solo nacional sino internacional, que es el tema de la soberanía alimentaria, ¿cierto?
es decir, zonas de reserva campesina como zonas productoras de alimentos, ¿no es cierto? En un país en el que hay que recordarlo, se importan al año más de 10 millones de toneladas de alimentos, ¿no es cierto? En un país en el que, pese a que el área cultivable es de más de 20 millones de hectáreas, 21 millones casi, no se están cultivando ni siquiera 5 millones de hectáreas. Entonces estamos en presencia incluso en una mirada estrictamente pues económica y tal, de unas potencialidades enormes. Unas potencialidades enormes, digamos, muy grandes, si uno pudiera incluso mostrar las potencialidades en otros temas, en temas ambientales, en un relacionamiento no destructor, no depredador con la naturaleza, es decir, unas potencialidades que realmente hoy colocan las zonas en la punta de debates, incluso que se dan a nivel internacional a propósito del modo de producción y del modo de vida, ¿no es cierto? ¿No? En ese sentido, también tengo que decirlo claramente, una posibilidad renovada, incluso de entender el anticapitalismo, en mi análisis por lo menos, ¿no es cierto? Justamente a partir de esa concepción del territorio que se construye allí, de producción, de relacionamiento con la naturaleza, etc. Entonces, ese es un punto que me parece grueso. Ahora, segundo, las zonas pues desde luego que están inmersas en una dinámica, y entonces en una dinámica del modelo económico, ¿no es cierto? Y obviamente que eso entonces conduce a que las zonas tienen que ser leídas desde luego en términos de la producción del territorio, ¿no es cierto? Y diríamos en términos del proceso de reorganización espacial, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro país, de la producción de una nueva espacialidad capitalista que evidentemente se está viendo, ¿no es cierto? Como parte incluso diría yo hasta de las resistencias contra esa pretensión de organizar aquí el territorio solo en función de economías extractivas, ¿no?, de recursos naturales, de hidrocarburos, de minería, ¿no es cierto?, y de economías basadas en la agroexportación, pues de palma y de este tipo pues de cultivos, ¿no es cierto? Entonces, claro, pensar las zonas tienen que ser pensadas inevitablemente en relación con el tema agrario en general, pero fíjate, ya decíamos, no solo agrario, es el tema del territorio, es el tema del medio ambiente, o sea, trasciende en esas miradas tradicionales, ¿no es cierto? Y ahí uno también te diría inevitablemente en relación con el modelo económico, inevitablemente. Es que es imposible discutir, como lo decíamos hace un rato, ¿no?, analizar con juicio, porque no se trata ni siquiera, no, es analizar con juicio, digamos, con un criterio científico, si se quiere, sin mirar el contexto, sin mirar el modelo económico en el cual esto se está desarrollando. Entonces este encuentro de la semana entrante al que tú haces referencia me parece muy importante. Además, Seminario Nacional Programático. Claro, el Seminario Nacional Programático, además por una razón, porque es que aquí estamos hablando también de construcciones programáticas basadas en las trayectorias políticas y organizativas de las propias organizaciones. No es simplemente el análisis pues del académico de escritorio, que desde luego apoya, ¿no? Pues yo hago mis análisis y uno apoya y no sé qué, y entonces trata de interpretar. No, es que eso también hay que ponerlo en diálogo, ¿no?, con lo que la gente está viviendo, está pensando, con las dinámicas pues que se están observando y que se están apreciando. Y precisamente eso es lo que enriquece el conocimiento. Entonces es una construcción programática que conjuga, diría yo, un acercamiento científico, si se quiere, ¿no?, con las miradas, digamos, de los propios sectores sociales y populares, que también tienen su forma pues de hacer conocimiento, ¿no? Es decir, el intelectual orgánico no es solo el intelectual de escritorio, los trabajadores también son intelectuales orgánicos en el sentido estricto del término, y en este caso los campesinos también, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece valioso como ir avanzando en esa
en esa dirección, porque ahí sin duda se está poniendo se está dando una contribución importante, se está poniendo una pieza clave, ¿no es cierto?, en ese entendimiento mucho más complejo de la cuestión agraria hoy, ¿no? Es decir, la cuestión agraria hoy sigue siendo una cuestión atravesada por el problema de la concentración escandalosa de la tierra, ¿no?, por la tendencia al reforzamiento de esa concentración, por todo ese proceso de alistamiento violento, digamos, del territorio, de expropiación, todo eso está ahí, sigue presente, ¿no es cierto? Y hoy incluso tiene unas dinámicas renovadas, con otras modalidades, con otras formas, ¿no? Y frente a eso, pues obviamente necesitamos construcciones como estas que muestren justamente que hay otros caminos. Es que a mí me llamó la atención que incluso este lunes el propio Francisco Santos, en una entrevista que concedía para El Tiempo a María Isabel Rueda, él decía que el gobierno iba a tener que decidirse en esa mesa, si iba a apoyar el desarrollo moderno del campo colombiano, pues que sería como basado en la gran empresarización, o si iba a apoyar la economía campesina, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí estamos al final en presencia del choque de dos visiones y de dos modelos de agricultura, de dos modelos de desarrollo, ¿no es cierto? Unos que quieren ver esto como articulado con las dinámicas transnacionales, ¿no? Exclusivamente pues casi que una organización del territorio para producir, para economías extractivas y para producir finalmente bienes agrícolas destinados a la producción de energía, agrocombustibles, y otros que queremos el territorio, ¿no es cierto?, de una manera distinta, relacionamiento no depredador, no destructivo con la naturaleza, que estamos pensando en un territorio que nos abastezca con alimentos, que garantice nuestra soberanía alimentaria, que represente una organización digna para las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos, que les brinde oportunidades pues para superar esa pobreza ancestral que sobre todo en el campo es mucho más aguda y mucho más intensa que en el resto del país. Muchas gracias, profesor Jairo Estrada, grato escucharlo. Llegamos al final de esta emisión del Diálogo es la Ruta. Aprovecho para saludar a los miles de seguidores y seguidoras, lectoras, a toda la audiencia de la Agencia Prensa Rural que a diario se relacionan a través del Twitter, del Facebook, del portal de internet con nosotros. Recordarles que tenemos un documento de acuerdo para conversar de paz entre las partes, que tenemos un proceso instalado, que tenemos un viaje hacia La Habana de las partes donde la sociedad civil, las organizaciones, los movimientos sociales reclaman participar, que seguiremos tratando este primer punto de la agenda con los protagonistas del asunto de la cuestión agraria y del desarrollo rural. Recuerden, el Diálogo es la Ruta, los esperamos en la próxima emisión de este programa hecho para ustedes para ambientar la paz. Muchas gracias. Les habló César Jerez.